Cuando vemos ahora que en un momento, cuando todo el mundo está enfocado en sobre sus propios derechos, cuando vemos hoy en día las protestas, los que demandan, las quejas, nadie está satisfecho, todos quieren más, todos andan esperando que de alguien le da más de la vida y siempre pensando en sí mismo. Cuando pensamos en momento como cristianos, no debemos vivir ese tipo de vida. No debemos estar viendo todo con egoísmo, lo que yo quiero, lo que yo necesito, sino que estamos sirviendo a un Dios digno de nuestro servicio. En este salmo que vemos, y como mencioné que lo memoricé una vez en mi vida, es un salmo y luego el primer versículo junto con el último versículo son iguales. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. David, el salmista, hace una aclaración y luego está explicando acerca de cómo es su nombre. Pues hermanos, esos momentos vamos a seguir con las notas y luego más bien abrir los corazones. Esta mañana el mensaje era más para llamarnos a una decisión, llamarnos a un año de decisiones, pero ahora quiero más bien enfocar y simplemente está admirando a nuestro Dios. Con esta mañana y decisiones que tomamos, y espero que tomó algunas también, pero vamos a pensar ahora en Dios. Es Él quien es digno de nuestra vida, es Él quien es digno de nuestro servicio. Por eso, hermanos, vamos a pensar de su majestad en esta tarde. Primeramente, número 1, vemos ahora la majestad, y como dice el salmista en versículo 6, la majestad de sus manos, la majestad de sus manos. En versículo número 6 de nuestro texto nos dice: le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Vemos ahora cuando pensamos en la creación, la obra de tus manos. Ahora entendemos que Dios creó por su palabra. Así dijo Dios y fue así. Pero el salmista está hablando algo hecho de sus manos en la manera que fue algo de diseño de Dios, algo de propósito de Dios, algo sin errores, algo perfecto en su creación, la obra de sus manos. Cuando pensamos en eso, inciso A, la majestad en los cielos. Primer lugar que vemos su majestad es en el cielo. Vemos el cielo y en el cielo hay 3 cielos en realidad. Primeramente vemos el primer cielo, donde está nuestra atmósfera, donde están las nubes, donde están las aves y todo eso, los aviones andan en el primer cielo. Segundo cielo está pasando esta atmósfera y luego llegamos al espacio. Y en el espacio donde mora la luna, el sol, cuando vemos las estrellas, es el segundo cielo. Y el tercer cielo es la morada de Dios. Esos cielos existen, igual como el aire que respiramos, existe el espacio donde no hay aire. Igual como el aire que respiramos, existe la morada de Dios. Vemos ahora la majestad en los cielos. Es muy fácil ver los cielos y en estos días especialmente admirando y viendo las nubes y el agua, viendo cómo Dios hace todo, pone todo en orden para nuestra existencia. El mundo anda preocupado de que vamos a acabar lo que es atmósfera donde hay en este mundo, pero vemos que es Dios quien está en control, Dios quien pone todo en orden, Dios y su poder mucho más que el poder del hombre. Dios sí puede cuidar su creación, su majestad. Debemos poder acostarnos esta noche con paciencia, con paz en nuestras vidas, con la esperanza del día de mañana, porque sabemos que en las manos de Dios nosotros andamos. El mundo está poniendo terror en las vidas y las mentes de los niños.
las escuelas enseñando de qué tan malo es el hombre, qué tan malo estamos haciendo en este mundo, como que estamos acabando la existencia. No, hermanos, debemos tener la confianza en nuestro Dios. Cuán grande es nuestro Dios. Por eso cuando vemos a los cielos, como dice en Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios. No has viendo los cielos, no hay fin. Vemos luz que está llegando a nosotros, que inició hasta antes de nuestra vida, tardó tanto en llegar a nosotros. Vemos lo que es más allá de nuestra imaginación. Cuando vemos arriba, vemos las aves. Y uno pues empieza a pensar cómo es que ni siquiera pueden volar. Cómo ellos pueden andar tan suave, con tanta elegancia allá, las aves. Vemos las nubes y cómo ellos están llegando. Vemos el cielo azul en su belleza. En la noche vemos meteoros y cosas que ni entendemos cómo pueden estar. Arriba vemos el sol y la luna. Vemos la certeza de mañana. Arriba vemos las planetas. Cómo me encanta ver planetas. Ver Marte, o más bien ver Saturno y sus anillos, y hace que con los ojos puede ver a lugares más allá. Cuenta la gloria de Dios. Nos declara la existencia de Dios. Solo los ignorantes, los paganos van a pensar que no haya creador, porque vemos que cuenta la gloria. Cuando pensamos no solo en ese cielo, sino también vemos en la morada de Dios. Me gusta mucho leer el libro de Apocalipsis. Los que estamos leyendo la Biblia ahora en este año pasado, terminamos en el mes de diciembre con el libro de Apocalipsis. Y ahí estoy viendo, y hay muchas cosas que pues puede traer muchas preguntas. Pastor, no entiendo mucho de eso. Algún día vamos a aprender otra vez de ese libro de Apocalipsis, porque también hay unas cosas que son tremendas que vemos en Apocalipsis. En Apocalipsis vemos la morada de Dios. Vemos acerca del nuevo Jerusalén. Vemos del trono. Vemos de los ángeles, los serafines. Vemos toda la gloria, lo que existe allá en el cielo, la morada de Dios. Nosotros tenemos límites. Tenemos límites en el tiempo. No vamos a vivir para siempre. Tenemos límites en nuestras fuerzas. Aunque queremos hacer mucho, muchas veces fallamos en la debilidad que nosotros tenemos. Límites en nuestras habilidades. Me gusta escuchar, hermana Rachel tocar el piano, y quiero tocar como ella, pero no puedo. Me gusta ver los que están en la orquesta, cómo están tocando. Me gustaría tocar como ellos y no puedo. Me gusta cómo canta varios en nuestro ministerio y cantan tan bonito, y me gustaría cantar como ellos, y sí puedo cantar como ellos, pero no sale igual. Las habilidades, hay límites. Hay cosas que tal vez puedo hacer que usted no puede. Igual usted puede hacer cosas que yo no puedo. Hay límites. Nadie puede hacer todo. En una iglesia siempre buscamos a los hermanos con sus habilidades, porque pueden hacer cosas tal vez que otros no pueden hacer, y entre todos podemos formar la armonía en nuestra iglesia. Hay lugar para cada uno en las habilidades que nosotros tenemos, pero hay límites en esas habilidades. Hay límites en el control. Me gusta controlar, pero a veces hay cosas fuera de mi control. Cosas que no puedo controlar. Me gustaría forzar a algunos desobedientes a la obediencia. Me gustaría forzar a los que no son fieles para ser más fieles. Me gustaría forzar que estuvieran orando y leyendo su Biblia, pero no puedo forzarlo.
Tengo mis hijos pequeñitos, yo los pude controlar. Y ya ahora están más grandes y más de edad y ya tienen sus propias familias y están fuera de mi control. Por eso hay límites en nuestra vida, aunque quisiéramos, no podemos hacer todo. Pero saben que, hermanos, Dios está sin límites. No hay ni una cosa que Él no puede hacer. Cuando hablamos de Él sin límites, pensamos en su morada sin límites. Él va y viene como quiere. Cuando vemos a Él sin límites, en su aparición a Moisés en una nube, una columna de fuego, vemos que está sin límites en lo que está haciendo. Cuando vemos su transfiguración y sin límites, ahí lo tenemos en nuestras notas en Mateo 3:17, hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo contemplancia. Vemos ahora que Cristo y Dios es sin límite, sin límite. Cristo vino, se fue al cielo y viene otra vez, sin límites, sin límites. Y para mí es algo maravilloso que Dios en su manera sin límite decidió limitarse con nosotros. Hay límites que Dios mismo se ha puesto. Puede pensar, pues pastor, ¿cómo es eso? Dios que es sin límites está limitado. Sí, Dios que está sin límites está limitado. ¿Saben por qué está limitado? ¿Cómo está limitado? Él está limitado cuando Él entregó el evangelio a nosotros. Claro, Dios podría predicar a todo el mundo en su idioma. Claro que Dios podría hacer llegar el evangelio a cada criatura. Pero Dios, en lugar de hacerlo, se limitó para encargar esa tarea a nosotros. Para algunos es una carga, cuando en realidad es una bendición. Porque Él nos encargó hacer algo que podemos hacer en el poder de Él, que podemos hacer con su ayuda, como Él está usando y guiándonos y usándose en nuestra vida, nuestro Dios en su sabiduría, como Él está. Cuando pensamos su morada, como pensamos hecha por Dios, como dijo Abraham en Hebreos 11:10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Estamos esperando ese lugar. Si fuera posible ver al futuro, ver el límite de su vida, qué interesante sería saber el día en que vas a morir. Nadie quiere pensar en eso, pero seguro que hay un tiempo establecido. Sería interesante saber lo que nos queda en este año, los que estamos empezando y con los que vamos a terminar. No sabemos. No sabemos quién va a estar enfermo. El año pasado, en esta misma fecha, el pastor Alejandro Córdoba aquí estuvo, predicó en nuestra conferencia y ahora él está luchando por vida. No sabemos. Si supiera acaso que ese sería su último año, si supiera que tal vez tendría solo 5 años o 10 años, si supiera exactamente cuánto tiempo tendría, ¿qué haría diferente con su vida? Si supiera, tal vez el mes que entra iba a acabar su vida, ¿qué diferenciaría en este mes? La cosa que pensamos que vamos a vivir para siempre, que no es cierto, y nos falta hacer decisiones con la vida, no entendiendo el límite de tiempo que Dios nos ha dado. Y cuando estamos empezando ese año, en esta mañana, avanzando juntos, quiero que estemos pensando la importancia de ser parte de este equipo avanzando juntos.
La importancia de dejar al lado las quejas que tal vez tiene, o inconformidades que tal vez hay, o tal vez desánimo que ha tenido, y ahora enfocar porque Dios es digno de nuestro servicio a Él. No sabemos de los límites que tenemos. Cuando pensamos en Dios y su majestad, según nos hizo ver, vemos la majestad en la creación, la obra de sus dedos. Cuando pensamos la obra de sus dedos, siempre me acuerdo de la obra de sus dedos con Moisés, cuando él escribió en las tablas. Y cuando nosotros tenemos la primera de la palabra de Dios escrita, es por el mismo Dios. La obra de sus dedos. Recordamos la historia de Cristo. Recordando esa vez cuando le trajeron esa mujer adúltera. Y cuando él ahora ahí mismo se bajó y empezó a escribir con sus dedos. No dice dibujar, sino dice escribir. Fue algo que él escribió. La Biblia no nos dice qué o cuál fue la cosa, pero hizo un impacto en las vidas de los que estuvieron alrededor. Porque en verlo se condenaron a sí mismos y se apartaron. La obra de su dedo. Cuando pensamos, hermanos, de la tierra y los animales, bestias, la hierba, los ríos, y ahora tenemos en nuestra región varios ríos nuevos por tanta lluvia que ha pasado. Los lagos, los mares, peces, reptiles, insectos. Y después de todo lo que hay en la creación, el pináculo es la creación del hombre. La verdad, hermanos, si no fuera por el hombre, no habría necesidad por lo demás. Dios nos puso para cuidar, para atender. Todo está bajo nuestra autoridad. Génesis 2:8 dice: Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí no al chango, sino al hombre que había formado. No hubo nada de evolucionando, sino que Dios lo puso. No puso animales, puso al hombre, quien es lo que es su preferencia, todo perfecto. El hombre ni puede explicar cómo sigue la vida. Los médicos que saben todo no saben mucho cuando habla acerca de cómo es que esa vida sigue vivo. ¿Cómo es que podemos respirar y comer y seguir en una manera viva? Dios lo sabe. Su gloria, su majestad sobrepasa todo lo que nosotros vemos. 2026. Avanzando juntos, siguiendo adelante. ¿Por qué? Porque ¿quién es Dios? Su majestad en los cielos, la creación, y también la majestad en la conquista. Versículo 2, la conquista. Dice en versículo 2: de la boca de los niños y de la que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Vemos ahora la fortaleza que él tiene. Cuando hablamos de su fortaleza, está hablando de su adoración. Todo le dará adoración a Dios. Todos van a confesar a Jesús. Toda rodilla se doblará. Todos van a estar confesando a Cristo. Ni modo quien hay en este mundo. Qué tremendo ese pensamiento. Nuestro Dios, más grande que cualquier otro rey, cualquier otro presidente. Tenemos un Dios. Los enemigos le dan fortaleza como un tipo de fuente de poder, y hasta que produce de ellos la adoración. Cuando pensamos en la caída de ellos, produce la adoración. Cuando pensamos en Satanás, que dice en Isaías 14:14, seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol.
Cuando pensamos el Éxodo cruzando el Mar Rojo, Éxodo 15:1 dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Cuando pensamos de todos adorando a Dios, hasta que cuando el faraón fue matado, inundado allí en el Mar Rojo, salió la adoración a Dios. Satanás quería ser igual, salió la adoración a Dios. Todo alaba a nuestro Dios. Dios, Él no necesita ejércitos para hacer la conquista. Él no necesita ayuda en pelear. Cuando pensamos en Jericó, haciendo vueltas Josué, y luego que cayeron los muros y Dios le dio la victoria. Gedeón, en contra de los miles que tuvieron, y el que tuvo 10,000 bajó hasta 300. No, ni con los 300 necesita Dios para dar la victoria. Elías, 1 contra 350. Uno que estuvo ahora en contra de ellos, y Dios le dio la victoria. Moisés, un bebé que está en la arquilla, y luego Dios de él tiene la victoria. Cuando pensamos en Belén, un niño nacido de una virgen. Cuando vemos el rey Herodes, quien lo quiso matar, Satanás, quien lo quiso destruir. Cuando vemos los fariseos, los religiosos, quienes que quisieron eliminar, los romanos y el mundo, quienes lo quisieron borrar de la historia. Pero hermanos, al tercer día resucitó de la tumba nuestro Señor y Salvador, su majestad. Hermanos, nosotros servimos mucho más que los musulmanes. Servimos mucho más que los budistas. Claro, mucho más de los ateos. Un Dios quien es para nosotros. Segundo, hermanos, vemos ahora su majestad también de su manera. La majestad de su manera. ¿Cómo es que Dios, cuál es la manera en que Dios se demuestra a nosotros? Ahora, aquí es una parte que para mí es tremendo. ¿Cuántos hay en la creación, o digo en el mundo hoy en día? Llegamos a unos 8,000 millones de habitantes. Y cuando pensamos en los miles sobre miles de los tiempos pasados, cuando pensamos en un número que para nosotros ni podemos contar, vamos a hablar de Dios con nosotros. Inciso A, vemos el interés personal que tiene en nosotros. Con tantos que hay, Él te escucha. En tantos que hay, y un niño de 7 años de edad pasando al altar ese lado, me arrodillé, sentí su presencia en mi vida. 16 años de edad, leyendo mi Biblia en una noche, y Dios tocando mi corazón, llamándome al ministerio. Lo recuerdo. Interés en mí. Igual como se ha interesado en mí, está interesado en ti. Puede llegar a la casa esa noche, arrodillarse al lado de su cama, empezar a orar, y Dios te escucha. Está atento, está atento. Hacen momentos que no podemos explicar, como el hermano Córdoba, como la hermana Marta Gil, que tiene ahora más de un año en un tiempo bien difícil. No podemos explicar nada menos que Dios nos ama. Y dice la Biblia, para vivir es Cristo y morir ganancia. Por eso lo que decimos que Dios está interesado en nosotros, pero en una forma
personal. Está más interesado en almas que en las estrellas, más interesado en nosotros que el cambio de clima. En su manera dice, para que lo visites. Él quiere una relación personal, no solo los domingos por la mañana y de vez en cuando y hasta que quién sabe cuándo, sino que Dios quiere algo diario y completo con nosotros en nuestra vida. Nuestro Dios. ¿Por qué queremos avanzar adelante? Por nuestro Dios. Nuestro Dios. Vamos viéndolo. ¿Cómo es que me ama a mí? ¿Cómo es que me ha escogido a mí? ¿Cómo es que me quiere bendecir? ¿Cómo es que te puede usar y te quiere usar? Nuestro Dios a quien servimos. Si se ve, vemos también la identidad del hombre. La identidad del hombre. Vemos en el versículo 4. Digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. Y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. Mi memoria está muy limitada. Tengo una buena memoria, no más que no dura mucho tiempo. Muy bien, si me dice un nombre voy a recordarlo bien en ese momento, quién sabe mañana. Memoria, pero Dios no falla en su memoria. Yo sí. Siento mal cuando veo a alguien, híjole, ¿cómo se llama? Lo conozco bien. Por eso siempre voy al segundo nombre, que es hermano. Muy bien. ¿Cómo está, hermano? Ahora estamos bien. Siento mal que no puede recordar. Pero Dios, Él no falla en su memoria. El hombre, su mortalidad, el límite de su vida. El hombre, qué tan débil que es. El hombre como ovejas descarriadas. Y vemos que Dios ahora, Él está recordando su memoria. El Hijo del Hombre, ¿de qué es hecho el hombre? Es del polvo. Hermanos, del polvo somos. No hay fuerza, no puede hacer nada, no hay nada bien con nosotros. Pero Dios nos ama. Y te ama donde estás. ¿Por qué queremos seguir este año avanzando juntos, aquí juntos? Porque Dios es digno de tu esfuerzo. Es digno de tu lealtad. Es digno de nuestro servicio. Es digno de nuestra energía. Dios es digno. Así yo sé. Vemos la insignificancia del hombre. La insignificancia del hombre. Como somos, tiene gloria. Dios nos da gloria a nosotros, dice en versículo 5, poco menor que los ángeles. ¿Qué está viendo? Que Dios ahora, como somos insignificantes, sin valor en realidad, vemos que Dios nos ha puesto en una posición. Qué bonito pensar en Dios. Yo mucho más prefiero pensar en la creación que la teoría de Darwin. ¿Tienes tu padre? Un chango. ¿De dónde vienes? De un insecto. Tú eres un insecto. ¿Qué ofensa? ¿Cómo es que quieren seguir a un hombre que quiere ofender de tal manera? Si yo dijera a alguien aquí, pues usted es un insecto. Eso tiene palabras para pelear. No somos nadie, pero en Dios somos alguien. En realidad, nosotros no debe haber mucho en nosotros, pero en Dios sí. Dios nos puso en esa posición. Dios es Él quien eleva a nosotros. Dios es que quiere ponernos a reinar con Él. Dios quiere pasar toda la eternidad con Él. Dios que tiene un lugar hecho para nosotros. Pero en nuestra opinión, ¿qué es el hombre? ¿Quién soy yo? El problema con los hombres es cuando pensamos que merecemos más, que nosotros tenemos más problema en la vida.
merezco más. El gobierno me debe. Alguien me debe, yo no tengo suficiente. Pensamos que somos alguien cuando no somos nadie. Humildad es la clave para tener una vida efectiva. Recordar, solo en Dios somos alguien. La gloria es el que tiene para nosotros. Somos hechos por Dios, en la imagen de Dios. No en la imagen de un mono, en la imagen de Dios. Somos hechos para Él. Dice versículo 5, gloria y honra. Versículo 6, señorear sobre. Versículo 6, todo lo puso debajo de nuestros pies. Está hablando de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. El propósito de Dios es que caminemos en compañerismo y en obediencia a Dios. Pero fue el hombre quien decidió desobedecer. De esa desobediencia hasta el pecado nosotros. Dios, Él quiere mucho para. Vemos ahí en Hechos, Hebreos, capítulo 2, versículo 7. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa de padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, o en lugar de todos. Jesucristo tomando la forma del hombre como nosotros, Jesucristo sufriendo, Jesucristo quien fue obediente, pero coronado en el cielo, puesto como el rey, y nosotros le vamos a seguir por toda la eternidad. Es su manera. Es su manera. Él decidió estar con nosotros. Él decidió usarnos a nosotros. Hermanos, el único límite que nosotros tenemos es cuando nosotros limitamos a Dios con nuestras vidas. Cuando no obedecemos, cuando no le seguimos, cuando no le hacemos caso. Él nos quiere usar. Es de nosotros. Hemos visto, hermanos, majestad de sus manos, de su manera. Número 3, la majestad de su memoria. Versículo número 4. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Dios, inciso A, Dios nos conoce. Hermanos, podemos nosotros demostrar algo que no somos. Cuando estamos juntos, pues tratamos de bañarnos antes y venir con la mejor impresión, usar perfumes y peinarnos bien y todo lo mejor que podamos. No llegamos como nos levantamos de la mañana, muy bien, así no llegamos. Queremos tener una impresión. No queremos que alguien piense, ese hombre ni sabe cómo. No, queremos ahora que ponemos algo. Pero ¿saben qué? Con Dios, Él le conoce cuando se levante. Él le conoce con todos sus olores. Nos ama, Él sabe quién es, Él nos conoce. Él sabe todos los hábitos que no debes estar haciendo. Él sabe las fallas que hay. Él conoce tu corazón. Él conoce nuestras debilidades. Salmo 103, 14 dice, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Cristo fue tentado como nosotros. Él nos conoce en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros con nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fue nuestro Señor. No hay nada que pase a nosotros que Cristo no entienda. Dios conoce nuestra obediencia. Él conoce nuestra desobediencia. Él sabe lo que debemos hacer. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Él nos conoce. También inciso B, Dios nos toma en cuenta. Dios nos toma. Es una parte que no puedo comprender. ¿Cómo es que Dios me toma en cuenta? Muchas veces nos olvida quién es Dios.
La Biblia dice que si viéramos a Dios, ni podríamos vivir. Su gloria más que podríamos ver. Ahora, un Dios tan grande que se da cuenta de mí. Sabe quién soy, me conoce. ¿Cómo es que Dios ve algo importante en nuestra vida? Nos creó y nos puso valor en nosotros. Dios nos conoce, Dios toma cuenta y luego nos hizo la corona. Cuando hablamos ahora de la corona, pensamos en la corona el que Él nos ha dado en nuestra vida también. La corona refiere al hombre, se refiere a Cristo. Cuando pensamos en Cristo, Él tiene la gloria y la honra, pero hay coronas para nosotros mismos. Pero nuestras coronas que tenemos no son para nosotros mismos, sino coronas para el mismo Señor. Nos dará coronas. Seguimos fiel porque nos dará coronas. Pero nosotros en su presencia vamos a echar las coronas a sus pies. Nuestro Señor, nuestro Salvador. Hermanos, si fuera posible ver un poco del futuro allá en el cielo. Yo no sé todo. Sabemos un poco porque la Biblia nos cuenta un poco. Pero no sabemos todo. Pero todo lo que habla el cielo es increíble. Es bonito. Es paz. No hay muerte, no hay enfermedades. Cuando pensamos esa vida que si pudiéramos ver hasta dónde vamos a terminar, ¿cómo cambiaría la vida que nosotros tenemos? Pero la Biblia dice que tenemos suficiente. No necesitamos ver el cielo. Recordando el rico que murió en el infierno, dijo, pues envía a Lázaro para que él testificara a mis hermanos, para que no vinieran ellos a ese lugar. Dijo Abraham, no, ellos tienen a Moisés, los profetas. Si no van a escuchar a ellos, tampoco escucharían, aunque alguien resucitara de la muerte. La verdad es, hermanos, que viendo allá no nos cambiaría. Vivimos por fe, no por vista. Tenemos fe para ese lugar. Y hermano, ese año nuevo en que estamos, mi ánimo es servir a un Dios que merece tu servicio. Él merece tu obediencia. Él merece tu lealtad. No piensa en lo que te falta. Piensa en lo que estará para nosotros allá en la gloria. La majestad de nuestro Dios. Ahora entrando el año, vamos a mantener enfocados y también recordando quién es Dios.